Continuamos nuestros estudios bíblicos, reflexiones, devocionales, comentarios acerca de la palabra de Dios. Estamos recorriendo el capítulo 12 de Primera a los Corintios. Hemos llegado al tema de los dones espirituales, las manifestaciones del Espíritu Santo. Tengamos una corta lectura de la palabra y retomamos el tema. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estábamos describiendo uno por uno los dones que aparecen aquí. Aparecen 9 manifestaciones. Como ustedes pueden ver, son nombres muy específicos que necesitan una descripción. Hoy en día vemos muchas manifestaciones extrañas que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Si en las iglesias se manifiestan estos dones espirituales, las iglesias dejarían ver un lujo de poder del Espíritu Santo. Creemos que se están manifestando algunos dones, quizás muy pocos y quizás muy pocas veces. Pero lo que sí estamos viendo, lamentablemente, es un desorden indescriptible. Un desorden que puede dejar ver la ignorancia de mucha gente en las iglesias del Señor. Un desorden que puede dejar ver la ignorancia del predicador, de muchos predicadores, pero también la manipulación. Hay muchos predicadores manipuladores. Aprovechan que el pueblo, en su gran mayoría, no tiene buen conocimiento de las Escrituras. Tenemos la debilidad de tener un pueblo evangélico que no escudriña con profundidad las Escrituras. Por tanto, son manipulables. Es fácil manipular a las masas evangélicas porque no tienen capacidad, porque no quieren. No quieren sacar tiempo para estudiar seriamente, profundamente, extensamente la palabra de Dios. Prefieren dejar la Biblia cerrada, y los que leen lo hacen suavemente por encima. No se preocupan por indagar acerca de estas cosas, y el apóstol Pablo comienza el capítulo 12 que estamos leyendo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo exhorta una y otra vez: no quiero que sean ignorantes de esto, de aquello, de lo otro. No quiero que sean ignorantes. No es conveniente que el pueblo ignore. No es bueno que el pueblo sea ignorante. No ignoréis las cosas espirituales, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. No las quiere entender, no las puede entender.
pero el espiritual puede comprender y juzga todas las cosas para ver qué es de Dios, qué es del hombre y qué es del diablo. Así los creyentes, los ministros deben juzgar, señalar, escudriñar, poner sobre la balanza cada cosa para ver si es Dios, para ver si es verdad lo que se les está diciendo. Hay un montón de manifestaciones extrañas, desordenadas e incoherentes. Incluso a veces se le da más importancia a los dones que son menos sobresalientes. En nuestras iglesias se le da más importancia al hablar en lenguas que a otros dones más edificantes. La misma palabra del Señor nos muestra que el hablar en lenguas es uno de los dones menos edificantes, es menos sobresaliente. Las iglesias o mucha gente lo hace sobresaliente por ignorancia, pero la misma palabra nos enseña que el hablar en lenguas no edifica al público, edifica en cierta manera a la persona que habla en lenguas en su vida espiritual, aunque queda sin entendimiento, a menos que haya alguien que pueda interpretar la oración que se está haciendo, ya que el hablar en lenguas, por lo que leemos en 1 Corintios 14, es una oración a Dios. No es de por sí una profecía, como dicen algunos, que el que habla en lenguas está diciendo una profecía. El texto dice que más bien es una oración a Dios. Ya llegaremos al capítulo 14 en su debido momento. Pero aquí se nos habla de dones específicos y dice la palabra del Señor. Ya vimos sanidades, perdón, ya vimos sabiduría y vimos ciencia. Ahora dice a otro fe por el mismo Espíritu. Aquí no está hablando de la fe salvífica, la cual también es un don de Dios. La fe salvífica es aquella con la que iniciamos nuestro camino el día que creímos en Jesucristo. Esa fe que permanece en nosotros y nos ayuda a resistir en medio de las pruebas. La fe de creer en el Señor Jesús para ser salvos y mantenernos en esa fe hasta el último día. Pero aquí no se nos está hablando de esa fe. Aquí se nos habla de una fe que opera grandes cosas, que es capaz de hacer prodigios. Por ejemplo, se necesita ese don de fe, el don de fe poderoso, espiritual, otorgado por el Espíritu Santo para echar demonios, para resistirse en medio de cualquier tormenta, tempestad. Una fe que hace prodigios. La fe que puede multiplicar los panes y los peces. Esa fe que hace grandes cosas. Es la fe que tuvo, por ejemplo, eh, el pastor, qué pena con ustedes. Olvidé en este momento un pastor que en el siglo antepasado fue capaz de sostenerse manteniendo cientos de niños. Él los mantenía. Este pastor los alimentaba. Tenía estas escuelas, tenía guarderías, se puede decir, de niños a los que alimentaba diariamente y él no era un hombre rico. La biografía dice que nunca le pidió a nadie nada. Él siempre oraba. De hecho, mucha gente lo toma como referencia cuando habla de un hombre de fe, de un hombre de Dios, porque era imposible sostener tantos niños sin pedirle ni al gobierno, ni a las empresas, a nadie. Solamente orando y diariamente los alimentaba, los sostenía y tenía estas especies de escuelas, pues, donde él formaba a estos niños solamente creyendo en Dios. Esta fe que opera este tipo de prodigios no es muy común verla, pero mi Señor sostiene a cada pastor
de manera milagrosa así. Ahora bien, también se nos dice la fe, el don de sanidades. Las sanidades son diversas o de diversas maneras, pero no tienen nada que ver con aquello que me han preguntado, que si también opera la fe cuando usted tiene un dolor y se inyecta o se toma una pastilla y entonces dice, bueno, con esta pastilla Dios me va a sanar. Bueno, no es así. Todos tenemos una fe que nos da el Señor para creer en Él cuando nos comemos algo, cuando tomamos una medicina y creemos que el Señor nos puede sanar allí. Pero aquí no está hablando de ese tipo de manifestación o de ese tipo de regalo que nos concede el Señor, sino de las sanidades en las que Dios opera simplemente porque oramos a Él. Es un don que da el Señor a algunos para que sean capaces de orar por un enfermo o de imponer sus manos y creer que el Señor va a hacer allí el milagro. Sin embargo, el asunto de la imposición de manos también se debe tener cuidado con esto, porque muchos lo han tomado como una forma religiosa, mística o supersticiosa y piensan, si no pongo las manos no es sanado el enfermo, o si aquel que ora no impone las manos sobre mí, entonces no ocurre el milagro. Es ahí donde viene la superstición, cuando las personas creen estas cosas, que la imposición de manos es obligatoria porque de lo contrario no se transmite la sanidad o el don no funciona. Eso es falso, es totalmente falso. Simplemente una persona que ora por un enfermo y tiene ese don de sanidad, los enfermos son sanados de manera milagrosa. Luego nos dice el don de milagros, dice por el mismo Espíritu. Este don de milagros, capaz de detener una tormenta en medio del mar, capaz de desviar un río, capaz de detener los vientos, capaz de desviar una lluvia, capaz de hacer llover en medio de una sequía. Vemos, por ejemplo, Elías en el Antiguo Testamento, cuando dijo al rey Acab, dijo, no lloverá, sino por mi palabra. Esto es sorprendente. No lloverá, sino por mi palabra. Y 3 años y medio estuvo todo Israel y sus alrededores sin lluvia. Y luego cuando avisó que venía la lluvia, a los 3 años y medio, cuando el país estaba siendo azotado por el Señor, por sus maldades, por la idolatría, la hechicería de Jezabel y de Acab, entonces cuando oró al Señor, vino la lluvia. Esa fe que opera milagros, esos milagros que vienen como respuesta a la oración, a una oración de un hombre respaldado por el poder de Dios. Es aquí donde siempre hago énfasis a las iglesias que enseñamos estos temas y donde les digo, si estos dones funcionan en la iglesia, ¿para qué necesitamos entonces a un hermano o una hermana convulsionando sin control, como si tuviera una especie de epilepsia más violenta que la epilepsia, esa convulsión, y entonces patean el sonido, acaban con los micrófonos, rompen los vidrios, dan botes por allá en una vigilia, terminaron unos hermanos por allá debajo de un camión? No que los atropelló el camión, sino que ellos empezaron a dar botes y con los ojos cerrados quedaron por allá tirados debajo de un camión. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué se arrastran de esa manera? Otro que quedó enredado por allá en una finca, en un alambre de púas, en esos alambres que ponen las cercas para que el ganado no se salga. Y quedó por allá enredado ese hermano, un alambre que tenían enrollado, y tanto dio botes y hasta que quedó por allá ensartado y tocó sacarlo y librarlo de por allá. En el estado Apure, en una vigilia, una hermanita gorda, pues pasada un poco de peso, empezó a girar y tropezó y cayó sobre una niñita de 2 años, hija de otra hermana, y lesionó a la niña.
la lesionó, no, la dejó mal, no sé, de la cadera, porque le cayó con todo su peso encima. Otra hermana embarazada, girando y girando y convulsionando y moviendo la cabeza como con 7 meses de embarazo, le metió la cabeza a la escalera que daba para el segundo piso, se partió la cabeza y llevaron a esta señora al médico y el doctor preguntando qué había pasado. Y esta hermana atrevida dijo que el Espíritu Santo la había tomado y le había reventado la cabeza ya contra la escalera porque así es el Espíritu Santo cuando Él quiere agarrar a alguien, lo embrutece de esa manera. Estos son blasfemias contra el Señor, son blasfemias contra el Espíritu Santo, son calumnias contra Dios, echarle la culpa de estos accidentes y de estas cosas horribles y vergonzosas que están pasando en nuestras iglesias desde hace por lo menos unos 100 años, porque esto ya tiene más o menos 100 años que está sucediendo. En la iglesia de los Corintios sucedía, pero hubo por muchos años que esto no sucedía en las iglesias. Antiguamente, no sé, metodistas, presbiterianas, bautistas, no se veía casi estas cosas. Pero de pronto comenzaron con movimientos extraños. Y ahí es cuando se quejan diciendo que no creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Por supuesto que sí creemos. ¿Cómo no vamos a creer en un hombre que ora y milagrosamente llega la comida para cientos de niños que están pobres y no tienen para comer? ¿Cómo no vamos a creer en esos milagros? ¿Cómo no vamos a creer en un río que se ha desbordado, en el milagro de un río que se ha desbordado y viene a acabar con un pueblo y alguien clama al Señor y el río se desvía? Como pasó en Vargas, cuando se vino la avalancha y destrozó tanto, y una familia cristiana cuenta allá que ellos clamaron a Dios porque ya el río se llevaba el edificio donde ellos estaban, y de pronto algo represó el río y lo desvió de camino y bajó el nivel del agua del edificio donde ellos estaban, y por eso no derribó ese edificio. Son milagros que ocurren. ¿Cómo no vamos a creer en un paralítico que se levanta en una sanidad de esa magnitud? ¿Cómo no vamos a creer que si a alguien le falta, no sé, un brazo y se ora al Señor y sale el brazo? Eso es un milagro. ¿Cómo no vamos a creer en los milagros? Una persona sin un ojo, un ciego que ve, un sordo que oye, un cojo que camina, un mudo que habla. ¿No vamos a creer que Dios pueda operar esas cosas? Claro que sí. Pero ¿por qué tenemos que creer en un predicador que dice cuento tres y toda la iglesia va a comenzar a vomitar? Perdonen la expresión tan grotesca, pero es que eso indigna y lo hemos visto en estos tiempos y eso ya tiene mucho tiempo que lo estamos viendo. Predicadores que les llaman internacionales y haciendo esas cosas, repartiendo bolsas al público porque la gente comienza supuestamente a tener náuseas. Es que con solo pronunciar esas palabras ya se siente lo grotesco y lo asqueroso. Vamos a orar en este momento porque todos se van a emborrachar y van a caer al piso y van a dar botes por el piso y van a perder el control. Y es el Espíritu Santo el que hace eso. Pregúntese qué espíritu está haciendo eso. Pregúntese si Satanás y sus demonios se han metido en la iglesia y han confundido a la gente. O pregúntese si el espíritu del hombre manipulador está logrando psíquicamente manipular las mentes del público. ¿De quiénes? A ver, ¿por qué no han logrado hacerlo conmigo? Pregunto. ¿Por qué estos predicadores no logran emborracharme a mí? ¿Por qué no logran hacerme dar botes por el piso y convulsionar epilépticamente? Qué extraño, ¿verdad? Si yo también creo en las manifestaciones del Espíritu, pero ¿por qué será que yo no pierdo el control? ¿Por qué no termino haciendo todas esas cosas y luego me levanto y digo, no sé, no fui yo, fue el Espíritu Santo, no soy yo, Yair Cifuentes, cuando estoy lleno del poder? Pero lo hacen con los incautos, lo hacen con personas que no tienen capacidad, que no tienen palabra del Señor, que tienen la Biblia, pero parece que la tienen cerrada porque les gusta más las emociones. El emocionalismo les gusta más. Nos preguntamos por qué suceden estas cosas. Entonces dice, a otro hacer milagros, a otro profecía.
Recuerden que en el tiempo de los apóstoles, el canon de las escrituras, es decir, la Biblia, no había sido terminada. Por tanto, había profetas en las iglesias. Había todavía personas que profetizaban. Esto ha traído mucha discusión hoy, ya que hoy algunas iglesias discuten si existe profecía o no existe. Yo quiero dejar esto a juicio de nuestros oyentes y a juicio de nuestros pastores contemporáneos. Ellos son responsables de lo que se haga en su iglesia. Pero algunos preferimos mantenernos diciendo la profecía cerró en Apocalipsis capítulo 22. Ahora nosotros somos profetas predicadores, es decir, predicamos la profecía bíblica. Ese tipo de profetas somos. Cuando estamos enseñando como lo está haciendo este siervo esta mañana, estamos dando profecía pedagógica. Es decir, al estar enseñando, ya estamos profetizando lo que usted puede entender. Estamos profetizando por medio de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y los demás juzguen, dice primero a los Corintios 14. Eso, cuando lleguemos allí, veremos que la palabra del Señor dice, si alguno profetiza, sea en orden y los demás juzguen. Los demás deben juzgar si lo que estamos enseñando es cierto, si lo que estamos declarando es cierto. Pero eso que está ocurriendo hoy, de un montón de profetas por todos lados, hablando todo lo que quieren y adivinando pasado, presente y futuro, y cosas melancólicas, y hasta los muertos, la familia que murió, y que si está en el cielo o no está en el cielo, y todo ese tipo de cosas tan místicas y misteriosas que tienen lógicamente color de brujería, pero metido dentro de la iglesia, eso es muy contrario a la palabra del Señor. Por tanto, se lo dejo a juicio de ustedes, de nuestros amables oyentes, pero les decimos que el canon de las escrituras no estaba terminado. Por eso había profecía de este tipo. Pero hoy, ¿para qué necesitamos otra profecía teniendo 66 libros por estudiar? Y nunca terminaremos de estudiarlos. Nunca. Pasarán los años, llegará el Señor y no terminaremos de estudiar los libros que existen. Entonces, ¿para qué necesitamos hoy profetas que nos digan si mover la mano izquierda o la derecha cuando tenemos 66 libros en la Biblia que nos guían perfectamente qué debemos hacer cada día? Entonces dice a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. Este don sí que es importante en la iglesia hoy, pero demasiado importante. Y permítame decirle, no lo vemos funcionar este don. Discernimiento de espíritus. La capacidad de discernir los espíritus que están funcionando, que se están moviendo. La capacidad de saber si el espíritu que habla por medio del predicador, del pastor o del hermano que dice tener un mensaje, viene de parte de Dios o del hombre o del diablo. Pero simplemente cuando alguien dice, tengo un mensaje de parte de Dios, nadie tiene discernimiento de espíritus. No juzgan para saber quién habla, sino que se ponen a llorar y a temblar y aceptan todo lo que se diga. Se necesita discernimiento de espíritus para comprender si el mensaje viene de parte de Dios o del diablo. Ustedes necesitan discernir si lo que les estamos enseñando aquí es bueno o es malo. ¿Es de parte de Satanás o de parte del Espíritu Santo? ¿Es el hombre que está hablando por emoción? Si alguien cae al piso y convulsiona, más cuando caen 40, 50 al piso y se revuelcan, tenemos que tener discernimiento de espíritus, amados hermanos. El conocimiento de la palabra del Señor también nos capacita para tener ese discernimiento. El conocimiento profundo de la palabra del Señor nos ayuda a discernir, a saber si es cierto o es mentira algún movimiento que hay en las iglesias. Es ahí precisamente donde hemos podido, de alguna manera, chocar, de alguna manera, discernir, de alguna manera, enfrentar a hombres mentirosos y fraudulentos que hay hoy.
Cuando vino ese africano llamado David Howard, que lo trajeron a Venezuela, que habló con el presidente Maduro y vino con ese poco de profecías y de gente que lo respalda. Y qué lamentable que muchas iglesias en ese evento diciendo que él es el Elías de estos tiempos, el Elías que había de venir, el Elías que la Biblia profetiza en Apocalipsis, el Elías que había dicho Miqueas, que ese era el Elías, Malaquías, el Elías, amados hermanos. ¿Y de verdad le creen que ese hombre es el Elías? ¿De verdad creen que ese hombre es el Elías que había de venir? Es impresionante que mucha gente incluso se inclina ante él. En los videos aparece cómo la gente se inclina ante él. Le ponen alfombras, se arrodillan. Y el hombre se siente grande. Él de verdad cree que es el Elías que había de venir. Él como que sí se lo cree. Y los que le siguen también lo creen. Y no hay nadie que tenga discernimiento de espíritus. Me preguntaron y en el acto les dije, es un farsante, es un mentiroso. ¿Cómo? Pero es un hombre que hace milagros y prodigios. La Biblia dice que habrá falsos profetas que harán prodigios y señales. Algunos serán tan atrevidos que dirán yo soy el Cristo. A este hombre lo que le falta decir es yo soy el Cristo. Es lo único que le falta, porque ya se acerca. Ya dijo yo soy el Elías que había de venir. Y no hay iglesias que tengan discernimiento, no hay valientes que sean capaces de decir son farsantes, son mentirosos, no hay valientes que sean capaces de protestar. ¿Les tienen miedo a estos hombres? A otro discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas. Y note usted que diversos géneros de lenguas, idiomas claros y concretos. No simplemente tres palabritas, Isa manda aquí, Isa manda aquí, Isa manda aquí, Isa manda aquí, y de ahí no salen. Tres palabras, ya Isa manda aquí. Y con eso dan profecías de media hora. Y tres palabritas ahí, de ahí no salen. Diversos géneros de lenguas. Es algo fluido, idioma, lenguajes. Entonces, es necesario nosotros saber si se está manifestando este don verdaderamente y por qué lo hace más relevante, más importante que los demás, cuando esto no nos edifica en nada, no entendemos lo que está diciendo. Sale alguien a cantar un coro y entonces comienza a hablar en algunas lenguas cantando el coro. No le entendemos nada. No le entendemos nada, no sabemos por qué lo hace. La Biblia dice, el que habla en lenguas calle, si no tiene quien interpreta y hágalo en orden. Pero no lo hacen así. Eso llegaremos al capítulo 14 y nos veremos que deben estar en orden, organizados, decentemente. Pero comienzan 10, 20, 30 a hablar en lengua en un desorden terrible y luego uno de ellos cae al piso, el otro se sacude, el otro, y si les decimos, amado, pero la Biblia dice de esta manera, ah, no, usted no cree en la manifestación del Espíritu, usted no cree. Aquí nos gusta el desorden, porque el Espíritu Santo es desordenado y blasfemo. Déjenos que tengamos aquí el bochinche, porque a nosotros nos gusta así. No nos importa si a Dios le gusta, tampoco nos interesa lo que la Biblia dice. Nos interesa es el relajo. Si no hay relajo, no hay poder. Donde hay relajo, hay poder del Espíritu. Donde hay bochinche y blasfemia e indecencia, ahí está el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Nos dice es que donde está el Espíritu Santo hay libertad, libertad, no bochinche. Nos dice que Dios no es Dios de confusión. Hágase todo decentemente y con orden. Es lo que la palabra del Señor dice. Y además debe haber quien interprete las lenguas. Dice a otro, interpretación de lenguas, para poder entender cuál es la oración que está haciendo la persona que está hablando así. Así de que tenemos, por la palabra del Señor, tenemos autorización para el beneficio de la duda. Dudamos de ese bochinche, dudamos del relajo, dudamos de la indecencia, dudamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dudamos porque están ofendiendo al Señor, dudamos del grandísimo desorden porque están irrespetando la palabra del Señor y confundiendo al público, incluso al público que llega, que no es creyente, porque no saben qué está pasando allí. Dudamos de cosas que en lugar de edificar,
dejan a las personas confundidas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, esta es la lectura de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí para que ustedes puedan usar de un minuto para podernos decir si comprendimos lo que acabamos de leer en la palabra del Señor.